Hoy en Te Invito al Teatro asistimos al gran estreno de la nueva versión de Tuya Siempre Julita, escrita por Roberto Ramos Perea, que llegó a Nueva York de la mano de Barrio Independent Productions. Es mucho de lo que se ha hablado de Julia de Burgos, su poesía y su trágica vida. Sin embargo, sigue sorprendiéndonos la historia con nuevos hallazgos sobre sus amores y su lucha por convertirse en lo que eventualmente fue y sigue siendo la poeta nacional puertorriqueña de mayor envergadura en toda nuestra historia. Bajo la codirección de Amneris Morales e Iván Goris, Belange Rodríguez interpretó a Julia de Burgos, mientras que José Cheo Oliveras encarnó a Luis Llorens Torres y Caridad del Valle interpretó a la Gringa, personaje misterioso que encarnó el lado oscuro de ambos poetas. La obra fue presentada en el Teatro Miriam Colón del Julio de Burgos Cultural Center. Si fuiste uno de los afortunados en asistir, no te perdiste de la secreta vida amorosa entre estos dos poetas. Julia de Burgos y Luis Llorens Torres, desnudos intercambiando sus embriagados alientos y guiños, acariciándose al ritmo de las olas del mar y plagiándose mutuamente sus versos. De parte y parte hay ciertas cosas que nos devuelven la pasión ensombrecida por la triste y desolada actitud ante la vida, la dramática diferencia de edad y de la posible o tal vez probable envidia entre colegas. Envidia que, volviendo a mirar, podría haber nacido de una profunda admiración y respeto mutuo, evidente en sus papeles íntimos. Esta, a su vez, debe haber sido saboteada por el deseo carnal, el hastío y la culpa. Cita Roberto Ramos Perea. El propio autor de la pieza, Roberto Ramos Perea, estuvo en Nueva York y compartió con la audiencia y con Magdalis. Veamos un poco. Bueno, mi gente de Bohemia Más con Magdalis, aquí nos encontramos en el teatro y vine a ver Tuya Siempre Julita. Y por supuesto, yo emocionadísima porque tengo al escritor que vino desde donde me vino, desde Puerto Rico. Claro, Cuéntame, la Isla del Encanto. de la Isla del Encanto. Fíjense, aquí en lo que es Nueva York, tratamos bastante de saber las historias, principalmente de nuestra Julia de Burgos. Oh, claro. Entonces, quiero que me cuente un poquito el por qué o cómo inició la curiosidad de usted enfocarse en ella. Claro, pues mira, soy dramaturgo desde que tengo uso de razón. Llevo muchos años de carrera escribiendo teatro y presentando teatro y cine. Y Julia de Burgos siempre ha sido uno de los temas más importantes en nuestra literatura puertorriqueña, que también lo es hasta cierto punto la literatura dominicana por muchas otras razones. Y Julia de Burgos es el símbolo de lo que nosotros somos como pueblo, que es un pueblo creativo, un pueblo libre, un pueblo inspirado por su propia naturaleza, por sus mujeres, por su paraíso, incluso hasta por sus tristes condiciones políticas y económicas. De alguna manera reafirma nuestra identidad la poesía de Julia de Burgos. Y por eso siempre los artistas, los escritores, los dramaturgos vamos a ella de alguna manera, en algún momento tenemos que ir, porque nos inspira a continuar. Julia de Burgos fue una mujer que atravesó muchísimo sufrimiento, muchísimos dolores del alma, muchísimos dolores del corazón. ¿Y qué artista no ha sufrido esos dolores? Así que en ese caminar vamos juntos, Julia con su nación, y con su nación todos nosotros los que la amamos, que amamos su poesía, que la amamos su vida como mujer sufrida, como mujer explotada y como mujer esperanzada de que nuestro país en algún momento pueda gozar de su libertad, que pueda gozar de un futuro mucho mejor que el que ahora tiene, que sabemos pues, por las condiciones políticas que seguimos siendo una colonia, que seguimos siendo un país que no ha llegado a donde debería llegar como nación, ¿no? Por razones que ya he dicho. Así que Julia de Burgos sigue siendo para nosotros la meta máxima, el símbolo más hermoso y más puro de lo que nosotros como puertorriqueños queremos ser. Wow. Si Julia de Burgos estuviese viviendo en un 2020, ¿qué cambio usted creía que hubiese ocurrido en Puerto Rico? Bueno, Julia estaría encabezando ahora mismo las protestas.
más terribles que tenemos que hacer allá contra unos gobiernos tan opresivos como los que hemos tenido. Julia era una militante y era una mujer muy honesta consigo misma. Jamás Julia hubiese traicionado ni se hubiese acomodado a ninguna posición política por a cambio de nada, ¿no? Julia vivió su promesa de libertad con toda la fuerza de su carne, de su espíritu, de su intelecto, de su cultura, porque era una mujer cultísima. O sea, ella estaría de frente en la marcha, estaría de frente en el cacerolazo. Bueno, hace poco estuvo la parada puertorriqueña, yo me imagino que estaría ella estaba ahí al frente. frente. Claro que sí, porque es una mujer que afirmaba su nacionalidad todo el tiempo, todos los días. En cada cosa que escribía, para ella Puerto Rico era su sangre. Y en ese sentido, pues qué mejor herencia que esa. Así que ella estaría ahí, militando, peleando, pues, y nosotros al lado de ella. Claro que sí. Esta obra se hizo presente en el 1993. 93. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquella a esta que voy a ver ahora? Bueno, las primeras las dirigí yo y esta la dirige mi querida amiga y hermana y compañera Nery Morales. Cada director trae una visión, su visión particular de qué es lo que pretende presentarle al público. Cuando yo la estrené, pues sí, yo quise hacer énfasis en ese aspecto humano de la vida de Julia y de su amor con Luis Llorén Torres, que es el otro gran poeta puertorriqueño, ¿no? Y esta relación siempre fue interesante, fue explosiva, fue muy curiosa para el público. Nadie sabía de estas cosas hasta que yo las investigué, ¿no? Y ahora Nery pues trae esta obra a Nueva York con más o menos la misma visión, asombrar, tratar de conocer esa otra Julia que nos falta por conocer porque no se ha investigado mucho. Y yo creo que ha logrado su propósito. Sí. Nery Morales ha hecho una hazaña. Para mí esto es una hazaña, poder estar en un teatro en Nueva York presentando esta otra Julia que muy poca gente conoce. Y eso se lo tenemos que agradecer a Nery de todo corazón, yo se lo agradezco, y además esta puesta en escena es preciosa. Belache está haciendo un trabajo pero verdaderamente bellísimo, titánico, igual Che Olivera, que es un primerísimo actor puertorriqueño de acá, está haciendo un trabajo excepcional como Llorén Torres. Así que yo estoy más que complacido, honrado. Me siento privilegiado de poder estar aquí mirando esto y de compartir con mis hermanos boricuas esta excelencia del trabajo. Así es sumamente importante esta tarde. Sí, ha sido súper importante la presentación de esta obra. Este momento junto a Roberto Ramos Perea es sumamente importante. A Roberto lo conocí cuando éramos 2 niños. Hicimos la carreta. Yo era Juanita, él era Luis. Sí. Y tener el privilegio ahora de producir y dirigir una obra de él, realmente, pues, como le dije el otro día en algo que escribí en Facebook, ¿qué puedo decirte? Lo resumo en 2 frases, porque el dueño de las palabras eres tú. Gracias infinitas y mis respetos, siempre. La gratitud es mía por muchas razones. Siempre he tenido como propósito mantener unos vínculos, lanzar un puente entre lo que pasa en la amada isla y lo que pasa con las comunidades puertorriqueñas y Panamá, que graban juntos. Y durante ese proceso, Méndez Ballester llegó a conocimiento y fue testigo de lo que fue la relación tormentosa, de las que le voy a hablar ahora y me voy a extender un poco, entre Julia de Burgos y Luis Llorén Torres. Ese chisme él me lo contó y a mí se me quedó eso en la cabeza. Y yo tenía ya en la cabeza el chisme de que Clara Leal había sido amante del gobernador de Puerto Rico, que era su primo hermano, Luis Muñoz Marín. Y conocía perfectamente el escándalo que había surgido y cómo se habían escondido esas relaciones en un momento en la década del 30, ¿ves? Donde muchas mujeres poetas tenían que asociarse amorosamente a los hombres poderosos para poder ser respetadas. Porque la mujer no tenía espacio dentro del mundo literario que dominaban los hombres en la década del 20 y del 30. Ese mundo lo dominaban los grandes poetas, Llorén Torres, Palermato, Lastra Charrier, Miranda, todos esos grandes poetas de esa década. Era mujer, ¿no? Incluso Luis se lo dice en la obra, ¿no? Ese es tu papel, ser mujer, una mujer que escribe cosas lindas, pero que nadie entiende, ¿no? Y ese es tu personaje y te lo tienes que jugar, ¿no?
y dice cosas más fuertes también. Llorens las decía. Me pongo a investigar entonces por qué eso tuvo que ser así en el caso de Julia y de Llorens. Investigué poco porque no había mucho de dónde sacar, excepto pues de las pocas biografías que había de Julia, donde se mencionaba esta relación de manera muy somera. Y en las biografías de Llorens, Julia no aparece por ningún lado, en las biografías que se escribieron sobre Llorens. Digo, bueno, pues me voy a tirar y voy a escribir la obra como quiera. Me voy a inventar, a base de lo que Manolo me cuenta, algunas cosas. Y escribo esta obra que ustedes van a ver. Pasa el tiempo, la obra se estrena en Puerto Rico con muchísimo éxito, la estrenó el primerísimo actor Marco Betancourt por una actriz excelentísima que se llama Ivonne Goderich. Después, con el tiempo, la hice con la que fue mi esposa, la madre de mi hijo, Ángela Mari, y con un actor muy bueno que se llama Esteban Fonseca. Con el tiempo se estrenó en Los Ángeles, se estrenó en Caracas, a la gente le gustaba mucho explorar ese tipo de relaciones. Y recuerdo, por ejemplo, que Méndez Ballester me había hecho una anécdota, pues yo le pregunté, bueno, ¿y cómo se conocieron Julia y Llorens? Y Manolo, muerto de la risa, me dice, no, es que ella entró al Café del Nilo y le pasó por el frente a Llorens, y Llorens le pellizcó una nalga a Julia. Digo, así, porque así, sí, en aquella época eso era así. Nadie se molestaba, ninguna chica se molestaba porque un hombre le pellizcara una nalga. Ahora si eso sucede, imagínense, cualquiera está preso. Pero en aquella época no había ningún problema. Y que Julia, en vez de sentirse la ofendida, se viró hacia él y le dijo, bueno, ya que usted se ha atrevido a pellizcarme una nalga, lo menos que usted puede hacer es invitarme a su mesa. Porque sabía quién era Llorens. Llorens ya tenía 60 y largos, casi 70 años, ¿no? Y Llorens se enamora perdidamente de la desfachatez de Julia. Julia estaba en un proceso de divorcio muy complicado. Julia se había casado con un periodista nacionalista que se llamaba Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez era un tipo muy chapado a la antigua, muy conservador, muy riguroso, como eran los nacionalistas de esa época. Los discípulos del maestro eran gente muy... Julia le encantaba caminar descalza por las calles y se detenía a jugar con los nenes, se metía en el río desnuda, hablaba duro, fumaba, bebía. Y este hombre, chapado a la antigua, nacionalista duro del maestro Albizu, pues aquello le sabía feo, tú sabes. Y el matrimonio de ellos pues no duró mucho. Y Julia estaba muy desencantada de las obligaciones machistas que su esposo le imponía. Y entonces se iba a las tertulias con las amigas. Entre esas amigas estaba Clara Legar, estaba Marta Lomar, eran mujeres muy liberadas para su época. Mujeres que se sentaban con los hombres en las tertulias a beber y a fumar y a hablar de política, sobre todo hablar de política, porque todas ellas eran discípulas del maestro. Así que en ese ambiente que se da ese conocimiento, y Llorens queda prendado de la muchachita. Prendado de la muchachita. De hecho, en el libro hay una foto de ese momento, no el del pellizco, pero de ese momento del año 37. Todos ustedes han visto fotos de Julia, y el rostro de Julia cambia con los años, ¿no? Pero en el año 37, sobre todo en el otoño del año 37, donde ellos se conocen, Julia era una mujer bellísima. Y el viejo tiene que haberse chalado con la nena. Y él, que tenía ya sus años, era casado, se le conocían un montón de amantes, se conocía su vida bastante lujuriosa, porque Llorens Torres era de los individuos que hacía alarde, se las echaba, como decimos nosotros, de las conquistas que él tenía con las mujeres. Llorens Torres se montaba en su caballo, iba por los campos y le pagaba a este jibarito porque dame acá a tu hija y dile a tu hija que se busque una amiguita, ¿no? Y ahí iba Llorens a hacer sus orgías con las campesinas y todo el mundo se lo celebraba. Era el machismo de la época, ¿no? Y entonces esas orgías y todas esas relaciones que tenía, pues terminaban siendo poemas. De los poemas más famosos de Llorens, son los poemas sexuales donde él hace alarde, hace, como le dicen los americanos, he's bragging about, ¿no? de las conquistas que tenía con las jibaritas, ¿no? Y hay poemas que uno los lee y dice, diablo, pero esto sí que es bien. ¿No? Julia de Burgos, no es tuya la culpa, ni de nadie. Vivir es pasar del presente al pasado y volcarse en la noche
sin fin del jamás. Miro la firma, Luis Llorens Torres. Todo lo que yo había sospechado, con 7 poemas más o menos iguales que ese. Firmados por Luis Llorens Torres, donde se dice el nombre completo de Julia de Burgos. Y yo tengo que ubicar estos poemas históricamente. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo fue que surgió? Porque no estoy hablando de una poeta desconocida, ni estoy hablando de un poeta desconocido que se conocieron y tuvieron un affair. Estoy hablando de los 2 más grandes poetas de la nación puertorriqueña. O sea, ok, tengo que mirar para atrás y empezar a buscar dónde fue que se oyó Llorens, ¿no? Y es un poema donde obviamente, pues sí, tú eres una cabrita, yo te quiero mucho, tú eres muy linda, pero yo no quiero mucho contigo. Y Llorens se enoja muchísimo y le sigue escribiendo poemas sobre la decepción, porque hay un momento en la vida de ellos dos, tirando ya a la aparición del libro Poema en 20 surcos, donde Julia corta definitivamente, le dice: yo no quiero nada más contigo. Y Llorens eso le cae muy mal, porque pues, le tumba toda la ilusión que él tenía con la muchachita. Y Llorens empieza a escribir los poemas del despechado, ¿no? Son como 3 o 4 poemas donde él dice, llega un momento en que dice: yo ni sé por qué me junté contigo. O sea, entonces empieza a echarle la culpa a ella, ¿no? Que lo que hacen los hombres cuando están despechados, que empiezan a insultar a las mujeres: no, tú no vales la pena, yo me rebajé al estar contigo, ¿no? Y entonces uno de los poemas dice: yo me fui con una mujer de ojos sarcos. Cuando uno dice ojos sarcos, sarcos, son los ojos azules. Y una mujer que tiene ojos azules en Puerto Rico debe haber sido rubia. Veamos parte de las escenas. ¡Palabra, Luis! ¡Palabra! ¡Cuánta mierda! A ver, señor delegado del partido mío, una palabra para... Sin duda alguna, una obra espectacular que nuevamente pudimos disfrutar y ustedes a través de nuestro lente en Bohemia y Más con Magdalis en Te Invito al Teatro. Si quieres que estemos en tu evento o celebración, comunícate con nosotros a www.bohemiaymasconmagdalistv.com y suscríbete a nuestro canal en YouTube para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que acontece en la ciudad de Nueva York. ¡Hasta la próxima!